9 de diciembre, ¿no?, de 2022, vamos a estudiar la lección 11 de la muerte y nuestra esperanza futura, cuyo título es Los engaños del tiempo del fin. En este tiempo, en el que el dragón busca engañar al mundo entero, hay muchos engaños como los que cita nuestra lección. Fíjese cuáles son los engaños que aparecen en nuestra lección. El misticismo que busca la unión de la persona con lo divino absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance, ¿no? Porque es el misticismo. Y lo que hace es permitir la comunicación con los espíritus de demonios, abriéndoles la puerta de la mente y del corazón para que ellos entren y le den a la persona que practica este tipo de culto o meditación una experiencia mística y sobrenatural. Entonces, esa es la primera, justamente el primer engaño que aparece en esta lección. Y no solamente ocurre en medio de las religiones paganas y de las iglesias caídas, está ocurriendo en la iglesia adventista, como sabemos, ¿no? Porque es una de las cosas que Dios nos advirtió que ocurrirían en nuestra iglesia. Después están las experiencias cercanas a la muerte, relatos con los que se busca, o con estas experiencias, con experiencias con las que se busca demostrar la inmortalidad del alma y la existencia de la vida extracorpórea después de la muerte del cuerpo. Pero lo único que nos muestran estas experiencias es que la persona no estaba muerta, porque era consciente. Por los muertos nada saben, y estaba en un estado en el cual justamente no había muerto. Entonces, las vivencias que tuvo generalmente son fruto de las drogas que le ponen a las personas que están por ser operadas, están enfermas, pero eso no indica que la persona haya muerto y que su alma haya ido a algún lado y después volvió. Por supuesto, con esto no van a engañar por el adventista, porque el adventista conoce especialmente en esta doctrina cuál es la verdad. Y está la reencarnación, ¿no?, en el proceso de perfeccionamiento de las almas inmortales antes que lleguen al cielo o al paraíso, ¿no?, porque eso es lo que enseñan las religiones paganas, en forma equivalente a las enseñanzas de Roma sobre el purgatorio, en el cual las almas son purificadas antes de llegar al cielo. Tampoco con esto van a engañar al pueblo adventista. Y está el culto a la nigromancia de los antepasados, basado en la creencia que sus almas están vivas y ellos pueden responder a los pedidos y a las oraciones que se les hacen, como cuando el rey Saúl fue a la bruja de Endor buscando comunicarse con el alma del profeta Samuel, y supuestamente el profeta Samuel le respondió, cuando en realidad les respondieron espíritus de demonios. Con esto tampoco van a engañar al pueblo adventista, porque el pueblo adventista sabe que los muertos nada saben. Ahora, pero con la primera, justamente el primer engaño, y con el último sí, es porque están las personificaciones y otras apariciones en las que Satanás y los espíritus de demonios se disfrazan, se aparecen corporalmente o se comunican vocalmente con los que creyeron a sus engaños, porque les hablan. Y estas cosas sí ocurrían en nuestra iglesia. Por eso, lo que tenemos que decir es que los engaños más peligrosos son los engaños con los que Satanás buscaría engañar al pueblo adventista. Buscaría engañar aún a los escogidos para que lo adoremos, ¿no?, porque ese es su objetivo. Los engaños que fueron advertidos claramente por Dios a su pueblo, en su palabra y por medio de la ley de Joel. Y la primera cita la tenemos en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a cuánto? Al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Apocalipsis 13, 1 al 4, vemos el fruto de este engaño. Porque el objetivo de Satanás es engañar al mundo entero. ¿Para qué? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, dice Juan. Y a esta bestia, el dragón le dio su trono, su poder y su trono y grande autoridad. Pero la bestia dice que se le dio Jesús, porque al dragón lo llama Jesús. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló, dice, ¿cuánto? Toda la tierra. Por había que engañar al mundo entero, y el dragón y esta bestia, su mujer, engañaron a todo el mundo, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, a la que la bestia llama Cristo, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como Dios lo anunció,
llegaría el momento en el cual toda la tierra estaría engañada y toda la tierra estaría adorando al dragón. ¿Eso incluye al polantista? Sí. ¿Estaríamos adorando al dragón? Sí. ¿Está el polantista adorando al dragón? Sí, vamos a ver que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaría adorando al dragón? Porque la Gran Babilonia habría logrado darle a ver de su vino, de sus doctrinas, a todas las naciones, sin que quedara ninguna nación, ningún remanente, que no lo hubiera vivido y que no estuviera llamando Jesús y Cristo al dragón. Leemos en Apocalipsis 7, 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces sobre esta bestia sienta la mujer, que a su vez es representada como una bestia que tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y eso que tenía ahí es lo que tenía para dárselo a beber. ¿A quién? A todas las naciones, incluyendo a la única que no había caído. Por eso el mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque es esta obra. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas, ¿a cuántas? A todas las naciones del vino y el furor de su fornicación. Ahora, ¿cuál es la única nación que no la había bebido? Porque cuando las iglesias protestantes cayeron, 1844, y fue predicado el mensaje del segundo ángel, se detuvo esa predicación, como dice Elena. ¿Por qué? Porque ahora había una nación, el pueblo adventista, que no lo había bebido. Pero ¿cuándo volvería a ser presente, verdad presente el mensaje del segundo ángel? Cuando Babilonia le diera a beber su vino al pueblo adventista. Y ahí habría caído. ¿Y ya ocurrió? Sí. ¿El pueblo adventista también habría sido engañado? Sí, estaría en la condición del ángel de la Odisea y en peligro de ser seducido y guiado a entrar por la puerta ancha a la que, como todas las iglesias, se estaría llamando Jesús. Porque, como las iglesias caídas, se estaría adorando a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Por eso Jesús nos dice, y por medio de la Juárez nos dijo que esto era para nosotros, entrar por la puerta estrecha. Porque habría otra puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús es la puerta de las ovejas. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahora, el que entra por la puerta estrecha, ¿a dónde entra? A la presencia de Dios, a la presencia de Jehová. Y el que entra por la puerta ancha, a la sinagoga de Satanás. Y ahí está el camino espacioso que lleva a la perdición, conocer las profundidades de Satanás. Y muchos son los que entran por ella. Muchos adventistas, porque este es un mensaje para su pueblo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esa es la misión del pueblo adventista, encontrar la puerta que Jesús había dejado abierta delante del pueblo adventista, para poder entrar por ella. Y por eso Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros. ¿A quién? A nosotros. Con vestidos de ovejas, vestidos de adventistas del séptimo día, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De dónde vienen? Son los siervos de Jezabel, que tienen que darnos a beber del vino de Babilonia. Ahora, ¿qué va a pasar? A pesar de eso, Dios tiene un remanente que va a predicar, va a encontrar la verdad y va a ser predicado el evangelio del reino, el verdadero evangelio, como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí el pueblo adventista habrá cumplido su misión, ya viene el fin. Le preparó el camino a la segunda venida de Jesús, y por eso Jesús dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿quién va a aparecer? Satanás. Ahora, el ídolo al que adoraba el desolador, el Dios de la fortaleza, pero disfrazado cristiano, y en defensa del cual asoló al pueblo de Dios. Entonces nos dice, el que lee a Daniel entienda. Entonces, los que estén en Judea, los judíos, vamos a ver qué significa estar en Judea, huyan a los montes, porque terminó la misión. Y acá está la abominación, que se le apareció a Constantino, cuando Satanás le dio su visión, el sol con una cruz en el medio, y le dijo, con este signo vencerás, aquí en los cristianos. Y a la derecha tenemos la imagen de lo que Roma dice que le da a comer al pueblo de Dios, que está ahí, que es el Dios de Constantino, el Dios de la fortaleza. Por eso es Babilonia. Y en el medio tenemos la imagen de versión de nuestro folleto, inspirada por los lobos vestidos de ovejas, donde se ve a todo el mundo adorando esa imagen, una multitud ecuménica. Y vemos al anticristo viniendo a la tierra.
Esa es la abominación asoladora de la que habla el profeta Daniel. Entonces, cuando viéramos al falso Jesús venir, dice Jesús, huyan a los montes. Como le indica el versículo de memoria, para simular la segunda venida de Jesús, del mismo modo en el que se disfrazan sus ministros como ministros de justicia, Satanás se habría disfrazado como ángel de luz. Primero, 2 Corintios 11, 14 y al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él había entendido el mensaje de Jesús. Y por supuesto conocía la profecía de Daniel. Sabía que se iba a manifestar el hombre de pecado que adoraría a Satanás y que Satanás se disfrazaría como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Para qué se estaban disfrazando los ministros de Satanás en el tiempo de Pablo? Se disfrazaban para presentar a otro Jesús, como lo dice, ¿no? Que sería el disfraz de la serpiente, a otro espíritu y a otro evangelio. 2 Corintios 11, del 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué está buscando la serpiente? Engañándolos a ellos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a quién, a otro Jesús, ¿no? Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Ahora, ¿qué pasa si adoramos a otro Jesús? Estaríamos adorando un ídolo. Ahora, detrás del ídolo, ¿quién estaría? Satanás. Y si recibimos otro espíritu, ¿a quién recibiríamos? A los espíritus de demonios. Y otro evangelio, habríamos creído a la mentira. Pero eso pasaría. Por eso Jesús dice, cuando venga la abominación asoladora, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está, no lo creáis. Jesús fue claro. A la abominación desoladora se la estaría llamando Cristo. Es la abominación que buscaría ocupar su lugar. Es el anticristo. Porque se levantará, en griego dice, un falso Cristo. El anticristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, Jesús está acá, no os salgáis. Mirad, está en los aposentos, aquí no lo creáis. ¿No? Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Y por qué Jesús dice el cuerpo muerto? Porque así lo presenta Roma. Ahí está la imagen que vio Constantino, el Dios de la fortaleza, el Dios de la fortaleza del que Roma se llama Cristo, y el sol con sus tres hipóstasis. Ya está la visión de Constantino, el sol con la cruz y el cuerpo muerto al que estaría adorando esta multitud ecuménica. Pero ese es un anticristo, no es Cristo. Entonces por eso Dios nos mostró por venir algo muy claro. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Ahora, ¿por qué va a venir Satanás? Porque busca ocupar el lugar de Cristo, ¿no? Busca ocupar el lugar de Dios en el cielo y también en la tierra, y busca que lo adore. Y buscaría engañar al mundo entero, pero no lograría su propósito, porque habría un remanente que no lo adoraría. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es Satanás, vestido como ángel de luz, como dice Pablo. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se pondrá contra quienes, contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. La bestia y falso profeta se unirían ¿para quién? Para adorar a Satanás y preparar el camino. Y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego. Porque poderoso es ¿quién? Dios el Señor que la juzga. Y eso va a pasar. La bestia y el falso profeta no adoran al verdadero Jesús, adoran a Satanás y lo llaman Cristo. Y eso es claro. Ahora, si nosotros decimos que adoramos al Dios, que al que adora la bestia y el falso profeta, y llamamos Cristo a la imagen a la que adora la bestia y el falso profeta, estamos adorando a Satanás. Y eso es lo que está ocurriendo por el pueblo adventista.
¿Y qué mostró Dios? Que pasaría ese tiempo, dice ella, los malos declaraban que ellos tenían la verdad. ¿Por qué? Porque no porque creyeran la palabra de Dios, sino por lo que veían, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, se les aparecían los ángeles, y que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo, ¿no? Que Cristo había venido a reinar la tierra por 1000 años. ¿Pero quién era? Satanás. ¿Ya se unieron las iglesias apóstatas para exaltar y adorar a Satanás? Y la respuesta es sí. El 14 de febrero del 2010 anunciaron que se unieron en puntos comunes de doctrina, y en ese credo común podemos ver que lo hicieron para adorar juntos a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación cuya defensa asesinó al pueblo de Dios. Y se unieron para llamarla a Dios, Jesús y Cristo, y para preparar el camino a Satanás, para que él venga a reinar por 1000 años a la tierra. Ahora, vamos a ver cuáles son los engaños preparados por Satanás por el pueblo adventista, porque en este tiempo el pueblo adventista está siendo engañado. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando Satanás venga a la tierra disfrazado de ángel de luz, simulando la segunda venida de Jesús, eso nos mostrará que habrá llegado el fin y que todos los hombres ya habrán recibido el sello de Dios, la marca de la bestia. Todos habrán escuchado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón del mensaje de Elías, y ya habrán hecho una decisión consciente sobre a quién habrían de adorar y por qué puerta habrían de entrar. Por justamente el mensaje de Dios hay que escucharlo a tiempo. Por ese tiempo ya todos tienen el sello de Dios, la marca de la bestia, y ya está. Se cerró la puerta de gracia. Y Satanás viene. ¿Puede engañar a los escogidos? No. A ninguno. Vamos a ver por qué. Los únicos que lo van a adorar son los que habrán recibido la marca de la bestia. Ahora, antes de eso, desenmascarar cuál es el engaño de Satanás, el engaño de los espíritus de demonios, el engaño de la bestia y el falso profeta, mostrando cuál es el vino a Babilonia, es la obra que habrán hecho los 144.000 sellos del pueblo adventista. Porque esa es nuestra misión, que habrán recibido la lluvia tardía, habrán ido con Jesús a la batalla de Armagedón, habrán resplandecido como el sol en el reino de su Padre, como dice Jesús, y les habrá enseñado la justicia a la gran multitud que habrá salido de la gran Babilonia, habrá entrado por las puertas de la ciudad de Dios y el templo de Dios, habrá sido limpiada, purificada, emblanquecida, y ya habrá recibido el sello de Dios. Ahora, ¿pero qué tiene que hacer Satanás? Impedir esto. ¿Cuándo? Cuando ya llegó al fin, no. Tiene que impedirlo durante el fuerte pregón, va a tratar de impedirlo. Pero tiene que impedir antes que haya 144.000 sellados. Tiene que venir al pueblo adventista a impedir que en la iglesia adventista pase lo que Dios dijo que tiene que pasar. ¿No? Esa es la causa por la cual ninguno de los sellados de la gran multitud que estará en Judea será engañado por la venida del anticristo. Del mismo modo en que, después de ser sellados, cuando termine el tiempo de nuestra prueba y sellamiento, ninguno de los 144.000 sellados del pueblo adventista podrá ser engañado. Fíjense la declaración de la de White. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Los va a poder engañar Satanás? No. Tan pronto como sea sellado y preparado para el sandeo, este vendrá. Ahí viene la separación del trigo y la cizaña. Por eso, Satanás sabe que a los adventistas tienen que buscar engañarnos cuando, ahora, antes del comienzo del tiempo de angustia, para evitar que lleguemos a conocer cuál es la verdad echada por tierra por nombre de pecado, para evitar que se predique plenamente en el medio del adventista el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Elías, para que los lugares asolados no puedan ser reedificados, y no llegue a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Quiere evitarlo. No, para que no existan 144.000 sellados que nunca más saldrá de allí porque serán inconmovibles. Porque esa es la promesa de Jesús. Al que venciere, dice Jesús, yo le haré columna al templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Va a caer alguno? Ninguno. Aunque mueran con mártires los sellados, ninguno va a caer. Nunca más saldrá allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte del templo de Dios
de la ciudad de Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, aquí tenemos un esquema de cuáles son las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. Y justamente cuándo Satanás podría evitar que el pueblo adventista actuara. Él sabía lo que iba a pasar, porque conoce la profecía. Pues sabe que en 1844 Dios llamó al pueblo adventista, ¿no? Pero que habría un tiempo de mora, porque el pueblo adventista tendría que crecer y que las vírgenes se dormirían. Porque las 10 vírgenes que salieron a recibir el esposo cabecearían, todo eso, dormirían. ¿Y qué haría Satanás? Entraría en el campo de padre de familia, mientras los hijos padres de familia durmieran, y sembraría la cizaña. Entrarían Satanás y los lobos vestidos de ovejas, y los espíritus de demonios que buscarían hacernos parte de su habitación. Estaría en la iglesia adventista. Entonces, cuando Dios llamó al pueblo adventista, justamente le explicó que su tarea consistía en reparar la brecha sobre el papá de la santa ley de Dios, recuperar el conocimiento de la verdad, para que después los lugares asolados pudieran ser reedificados, para que llegara a haber 144.000 columnas en el templo de Dios, y finalmente ese pueblo, que ya sería parte del templo de Dios, la ciudad de Dios, saliera a llamar al pueblo de Babilonia, siendo parte de la esposa del Cordero, ¿no? Porque ahí tendremos que predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Pero Satanás tiene que impedir esto, tiene que impedir que el evangelio sea predicado en todo el mundo, tiene que impedir que los lugares asolados sean reedificados, que Jerusalén, el templo, la ciudad de Jerusalén, la del nuevo pacto, sean reedificados. Y para eso tendría que impedir que recuperamos el conocimiento de la verdad, que hagamos la brecha. Y por eso los lobos vendrían a nosotros. A impedir que hiciéramos esta obra. Y el ángel de la odisea, ¿quién es? Las vírgenes dormidas que no saben lo que está pasando. Y que justamente tienen que despertarse y darse cuenta cuál fue la obra de los lobos en la iglesia adventista desde que se durmieron. Entonces, con ese objeto, Satanás y sus ministros vendrían a nosotros, al campo del padre de familia, antes que pudiéramos reparar la brecha, para buscar engañarnos, sembrando la semilla de la cizaña, poniendo delante nuestro a la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición, dándonos a beber del vino de Babilonia, de la comida y la bebida de los borrachos, como dijo Jesús, para impedir que cumplamos nuestra misión y poder unirnos a ellos y a la bestia y el falso profeta en su propia misión. Para que Jesús nos dé un ejército y todos trabajemos para Satanás. Eso es lo que buscaría. Por eso, Elena, en el capítulo siglo 83, nos dijo algo que es muy claro. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y al pueblo adventista en primer lugar. Porque lo que va a hacer con el mundo, Satanás lo haría primero a la iglesia adventista. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿A cuántos adventistas engañarían Satanás, los espíritus de demonios y los vestidos de ovejas? A muchos. A los muchos que oirían y no harían las palabras de Jesús. Entrarían por la puerta ancha, tendrían experiencias místicas, recibirían poder, recorrerían el camino espacioso que lleva a la perfección, profetizarían, echarían fuera demonios y harían milagros en el nombre de Jesús, como el falso profeta, justamente. ¿Y cómo lo va a hacer el falso profeta en el tiempo de angustia? ¿Para qué? Para engañar a quien, a sus hermanos, y se convertirían en hacedores de maldad, porque no conocerían al santo, al verdadero Jesús, habrían llegado a conocer las profundidades de Satanás y se habrían convertido en hijos del padre de maldad. En Apocalipsis 13 y 14 nos muestra lo que va a hacer el falso profeta en el tiempo de angustia. ¿Qué es lo que van a hacer los ministros adventistas en nuestro tiempo? Lo que Dios le mostró en el Juan. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra entre los hombres, como lo hizo Elías. Y Dios le va a permitir que lo haga ahora. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Va a ser que adoremos a quién, a la bestia y su imagen, pero el pueblo que conoce a su Dios no la va a adorar. Por eso Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha, pero muchos van a entrar por la puerta ancha. Y esos muchos, como dice al final, versículos 22 y 23 de Mateo 7, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en nombre de Jesús y lo que profetizamos se cumplió?
y en tu nombre echaron fuera demonios. ¿Qué hicieron? En el nombre de Jesús te ordeno que salgas, y los demonios salieron y los engañaron. Y en el nombre de Jesús hicimos milagros y tuvieron poder, sí. Y entonces dice Jesús, les declaré, nunca os conocí. ¿Por qué? Les dije que me buscaran. ¿A quién conocieron? A Satanás. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Y es muy triste. Y como Dios le mostró en el cuarto, se refiere a nosotros. Se me ha indicado que señalar el capítulo 7 de Mateo. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida. Esto está en Testimonio para los Ministros. Especialmente, prestar atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, porque ¿qué nos pide Jesús? Que no entremos por la puerta ancha y busquemos hasta encontrar la puerta estrecha. Porque esa es la misión del pueblo adventista. Le compararé a un hombre prudente que encontró la puerta estrecha, entró por ella, a donde el reino de Dios, y edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, sobre el lugar donde está edificado el templo de Jehová, sobre Jehová, y sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. Esta lluvia, estos ríos, y estos vientos, que son otro espíritu, los espíritus de los demonios. Y esta casa no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. No la pudieron tomar. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y entra por la puerta ancha, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde entró? No al reino de Dios, sino al lugar donde la bestia y el falso profeta construyeron sus casas, sobre la arena, no sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa. Y cayó, y los espíritus demonios entraron, y fue grande su ruina. Por eso dice Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán, muchos adventistas van a ser seducidos. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. No podemos adorar a Satanás llamándolo Jesús. Dios no acepta eso. Ahora, ¿qué pasó con el misticismo? Fue introducido en la iglesia cristiana. Y Satanás, desde el primer siglo, trató de meterlo. ¿Para qué? Para hacer la habitación de demonios a los cristianos. El misticismo no solo lo practican las religiones paganas, especialmente los monjes paganos en sus monasterios, costumbre ahora que tienen los monjes católicos, es la práctica que se introdujo en medio del cristianismo por medio del gnosticismo del siglo I. Entonces, ellos, dejando de lado el culto racional y siguiendo las prácticas de los paganos, los gnósticos tenían experiencias místicas supuestamente con Jesús y adquirían un conocimiento que no pasaba por el filtro de la mente racional y supuestamente Jesús le daba, sino era escrito por Jesús en sus mentes y sus corazones, del mismo modo en el que la ciencia, el bien y el mal, fue escrita por Satanás en las mentes y los corazones de Adán y Eva, sin pasar por el filtro de la mente racional. ¿No? Y su fe está basada en que en experiencias místicas. Y por supuesto, Dios no hace esto. ¿No? Dios nos guía la verdadera fe, que puede oír la palabra de Dios. Esta es obra de Satanás. Y a comienzo del siglo IV, el emperador Constantino tuvo una experiencia mística en la que Satanás, Mitra, su Dios, supuestamente Jesús, porque él dice que cuando Mitra le habló, le dijo que él era Jesús, se le apareció en una visión y posteriormente le habló en un sueño, dándole las instrucciones necesarias para ¿qué? Para crear las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza, como dice Daniel 11, 30 al 32, quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora. En ese tiempo, el paganismo y el misticismo fueron disfrazados de cristianismo por los miembros de la escuela de Alejandría, que ya habían unido al gnosticismo con la filosofía griega. Y ellos hicieron la obra de Balaam, crearon con cosas sacrificadas a los ídolos la doctrina de Jezabel y sentaron las bases doctrinales de la actual Iglesia Católica. Y este culto, supuestamente cristiano, los llevó a conocer las profundidades de Satanás y a buscar asesinar al remanente de la Iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba a la abominación desoladora, como claramente se puede ver en el edicto de Tesalónica, donde buscaron asesinar a los cristianos que no adoraban al Dios de la Trinidad, que es la abominación desoladora definida en la doctrina de Jezabel. Y por supuesto, como Dios lo dijo, ahí está la puerta ancha que ahora se introdujo en la iglesia adventista.
Y en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista está la abominación desoladora, ¿no? La creencia número 2, 3, 4 y 5, ahí se introdujo la doctrina de Jezabel y justamente las imágenes de los dioses paganos a las que adora Roma. Y al comienzo del siglo XVI, cuando Dios levantó a la Iglesia de la Reforma, Satanás levantó al ejército de la Contrarreforma e inspiró a Ignacio de Loyola a crear las meditaciones ignacianas, por medio de las cuales los miembros de la Compañía de Jesús tienen experiencias místicas con Jesús. De madrugada se comunican con Jesús y Él los instruye, los guía en las acciones que tienen que hacer. Eso es lo que pasa con los jesuitas. Y cuando se vistieron de ovejas e infiltraron a las iglesias protestantes, se introdujeron el misticismo en su medio, preparándolos para entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, para que reciban poder y puedan hacer la obra que la profecía indica que hará el falso profeta del Apocalipsis. Y podemos ver que el misticismo es el que se manifiesta en el movimiento pentecostal que comenzó en el revivimiento de Gales en el siglo pasado, el siglo pasado, en el cual los espíritus demonios son el Espíritu Santo que es derramado sobre ellos, el Espíritu Santo que los hace habitación de demonios. Y lo triste es que algunos pastores adventistas llaman a eso verdadero revivamiento, empezando por Mark Finley, que cuando estudiamos el Espíritu Santo, él puso como ejemplo el revivimiento de Gales como un verdadero revivamiento, cuando eso fue producto de espíritus de demonios. ¿Y quién es Mark Finley? Es uno de los vicepresidentes de la Conferencia General. Como lo vemos en este estudio, el misticismo ya ha sido introducido en medio de la Iglesia Adventista por los vestidos de ovejas, que están enseñando encubiertamente al pueblo adventista a practicar las meditaciones ignacianas para, por ejemplo, como ellos lo hacen, de madrugada, encontrarse solas con Jesús, encontrarse solas con Cristo, para llegar a tener experiencias místicas con Jesús. Y vemos a pastores adventistas que lo hacen. Ahora, eso no significa que sean los vestidos de ovejas, sino que son ángeles de la Odisea que están engañados y necesitan oír el mensaje de Dios a tiempo. Entonces, por eso vamos a ver lo que Dios reveló sobre los peligros del tiempo a nuestra prueba. Dios le mostró a White que en el tiempo de desarrollo de la omega de las apostasías, la última apostasía que habría en la Iglesia Adventista, cuando luego de la reintroducción del alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, que había sido introducida en el tiempo de la apostasía alfa, y es la doctrina de Jezabel, como le indicó Elena White, la doctrina que enseñaba Jezabel en Tiatira, la doctrina que define la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, también sería introducida en nuestro medio la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, para hacernos entrar por la puerta ancha y recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Ahora, ¿cuáles serían los pasos que darían Satanás y sus siervos? Primero, Satanás y los lobos buscarían dejarnos sin profecía, como leemos en el evento de los últimos días 181. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. O sea, ¿qué buscarían? Dejarnos oscuros, sin luz. Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo del remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y luego corromperían nuestras doctrinas. ¿Para qué? Para darnos a beber del vino de Babilonia. Y esta primera cita, dice lo siguiente, cuyo título es Necesidad de comprender doctrina. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectará. ¿Qué cosa? La rebelión y la apostasía, a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descargar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo? Y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo. ¿Y cuándo haría esto? No solamente en el tiempo de angustia, lo haría en nuestra iglesia. ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. O sea, ¿qué es lo que evita el engaño? Comprender la verdad. Es lo primero que Dios le dio por misión al pueblo adventista, recuperar el conocimiento de la verdad. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados.
Entonces su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. ¿Y a quién buscarías engañar Satanás? Y al pueblo remanente, al que tiene la misión de impedir que él engañe al mundo entero. ¿Y cómo lo haría? Meter a nosotros, como dice Elena. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, disfrazados de adventistas, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a quienes, a otros dioses, antes que a Dios. ¿A qué dioses? A los dioses de Babilonia. Y por eso, como Dios le mostró a Elena, y lo dijo en Science of the Times del 28 de mayo de 1894, antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. ¿Por qué? Porque querrían llevarnos a adorar a quién? A sus dioses. Una verdad tras otra será corrompida. Ahora, esta es la palabra profética más segura. Entonces, cuando nos fijamos en nuestras creencias fundamentales, lo que está ahí, ¿es la verdad o es una corrupción de la verdad? Es una corrupción. Es la doctrina que saben. Y después, ahí viene el último punto, con el uso de la imaginación. Lo que se hace en las meditaciones ignacianas. Buscarían que le abriéramos la mente a Satanás. Y por medio de ellos, Satanás obraría milagros. Por medio de los que le abrían la mente a Satanás, Satanás obraría milagros. Sí, están las 40 madrugadas también. Ahora, dice Elena, debemos estar en guardia y no dejarnos arrastrar fuera del importante mensaje dado por Dios para este tiempo. Satanás no ignora el resultado de tratar de definir a Dios y a Jesucristo desde el punto de vista espiritista. El tiempo pasado en esta clase de ciencia, de tratar de definir a Dios y no estudiar y comprender lo que Dios reveló a sí mismo, sino definir a Dios, como se hace en nuestras creencias fundamentales, en lugar de preparar el camino para el Señor, está siendo lugar para que Satanás entre y confunda las mentes con misticismo de su propia creación. Eso es lo que Satanás busca. Porque el que hace esta obra le abre la mente a Satanás. ¿Por qué? Dice Elena, porque Satanás ve que las mentes se prestan para que él haga su obra. Los seres humanos han perdido el concepto de Cristo y del Señor Dios y han estado obteniendo una experiencia que es la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán las mentes humanas. ¿Qué cosa? Tratar de definir a Dios y usar la imaginación. Se nos prohíbe, dice ella, usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas. Ahora, ¿qué busca hacer la meditación ignaciana? Que usemos la imaginación, que nos hagamos imágenes. Dice ella, si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro poco de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo, donde va a estar el iglesia adventista. Su objetivo será restar toda importancia de Dios y a Jesucristo a quien envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y Satanás, mediante ellos, procurará anular la ley de Dios. ¿Y qué va a pasar? Se efectuarán grandes milagros ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa. ¿Dónde? En la iglesia adventista, antes del tiempo angustia. Esto no es lo que va a hacer el falso profeta. Esto es lo que Dios le dijo que pasaría en nuestra iglesia. La próxima cita en el conflicto de los siglos 178, dice Elena, entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los permitidos milagros del espiritismo. Milagros de los espíritus de demonios. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiene sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente para comprender lo que Dios reveló, para alimentarse toda palabra hacia la boca de Dios, no serían dejados en tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, porque Dios nos ofrece la verdad y los hombres no la buscan, resultan presa fácil para la seducción, porque las falsas doctrinas son las que definen la puerta ancha y le abren la puerta a los espíritus de demonios. Y dice Elena, la próxima cita advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a quien, a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, pastores adventistas,
abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. ¿Cómo estar borrachos? ¿Con qué? Con falsas doctrinas, con el vino de Babilonia. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Eso hará que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. ¿Por qué? Porque eso es para seducirnos. Entonces, ¿quién va a pensar justamente que le obra a Satanás creyendo que Jesús, y ese Jesús contesta? ¿Qué va a creer? Que Jesús le contestó y va a quedar seducido. Ahora, ¿qué Jesús le contestó? Satanás. Algunos adventistas séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Cuándo? En la iglesia adventista. ¿Para qué lo va a hacer Satanás? Para impedir que justamente el mensaje de los siervos fieles tenga efecto, para seducir y engañar. Y Elena dice lo siguiente: si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios, porque lo que están adorando son imágenes, son ídolos, y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que sea el gran poder de Dios, por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador, es la iglesia adventista. Ahora, si el pueblo adventista se queda sin profecía, si no sabe esto, iba a ser fácilmente engañado, tiene que saberlo, para no creer a los espíritus demonios, a los espíritus seductores. ¿Es esta la palabra profética más segura que se tendría que cumplir sí o sí en nuestra iglesia? Sí, lo es, y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora, fíjense esta declaración. Es terrible, pero es muy clara, porque en ella Dios nos revela las cosas que ocurrirían y estaban ocurriendo. Dice Elena: vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes, ¿no? Actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. ¿Por qué eran agentes de Satanás? Porque Satanás moraba en ellos, o los espíritus de demonios, mientras predicaban y oraban. Fíjense, ¿dónde? En la iglesia adventista. Algunos que habían postrados y desvalidos no por el Espíritu, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes y por su intermedio de la gente. O sea, pastores adventistas, usando el poder de Satanás para inspirar a la gente. Mientras predicaban y oraban y conversaban, algunos adventistas profesos, pues son ministros adventistas, que habían rechazado la verdad presente, que habían rechazado el mensaje del tercer ángel, que habían negado que la bestia y el falso profeta fueran justamente en parte de la Gran Babilonia, y la estarían llamando parte de la Iglesia de Cristo, porque se habrían unido ellos a esas iglesias para adorar a lo mismo que ellos adoran, a la puerta ancha, para comer y ver de la mesa de los borrachos. Por eso estos ministros adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente, se valían ¿de qué? Del espiritismo, del mesmerismo, para ganar adherentes, o sea, el poder de los espíritus de demonios que estaban en ellos. Y la gente se regocijaba por esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Este era un engaño terrible. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Ahora, esto es lo que Dios les mostró que estaría pasando en la última creación del pueblo adventista en nuestra iglesia. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosas sin valor. Algunos de estos agentes de Satanás, fíjense, ministros adventistas que son agentes de Satanás, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podía engañar. ¿Por qué? Porque va a haber en el pueblo de Dios algunos que, no muchos, que van a buscar y encontrar la verdad y van a entrar por la estrecha y no los van a poder engañar. ¿Y cómo intentarían engañarlos? Usando el poder de Satanás para afectar el cuerpo, para afectar sus emociones, para seducirlos. Y afectaba los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar
de la verdad mediante una influencia satánica. Y Dios nos advierte que eso va a pasar, que van a poder influir en nosotros. Y yo puedo dar testimonio que eso pasó en mi iglesia, la Iglesia Adventista de Florida, en Buenos Aires, Argentina. Hace algunos años, cuando se vino a enseñar a la Iglesia Adventista una doctrina falsa. Y hubo espíritus que se manifestaron buscando seducir a los hermanos de iglesia para que creyesen que esa doctrina era verdadera, pero es claramente falsa. Y eso pasó. Por eso dice Elena, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conociera mejor la astucia de Satanás y se mantuviera en guardia. Vi que Satanás obraba así, dice ella, para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios. Así al pueblo adventista, precisamente, ¿cuándo? Ahora, ya en el tiempo del sellamiento, en el tiempo de la última generación. Vi a algunos que no se guían rígidamente por la verdad presente, o sea, que no creían en el mensaje de los 3 ángeles. No creían que la bestia adorara al dragón. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. O sea, si no aceptaban la verdad y no creían la verdad, no podían recibir justamente el verdadero Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios les mostró. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, para que no se prepararan, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios y las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella se extendía sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo. ¿Dónde? En la Iglesia Adventista. ¿Y a favor de quién va a obrar? Al que clame a él. Y a Satanás también se le permitirá orar. Por eso la Iglesia Adventista habría una cosecha de trigo y una cizaña y crecerían juntos. Porque algunos serían parte del templo de Dios y otros adventistas parte del sinagoga de Satanás. ¿Y cuántos entrarían por la puerta ancha? Muchos. No va a haber más cizaña que trigo en la iglesia. Dice el Naví que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que fueron mostradas no eran del error a la verdad. No va a haber en el pueblo adventista, como organización, como iglesia, reformas que vayan del error a la verdad. Al contrario. ¿Por qué? Porque los lobos habrían tomado y ya tomaron el control de nuestra iglesia. Los lobos de ovejas tienen el control de la iglesia adventista y Dios anunció que así sería. ¿Y qué va a pasar? Todas las reformas que se hagan no van a ser del error a la verdad, porque la misión de los lobos es hacer caer a la iglesia adventista, pero no van a poder hacerla caer, porque la iglesia adventista va a triunfar. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia adventista es darle a Jesús una cosecha de trigo, y Dios va a tener una cosecha de trigo en la iglesia adventista, va a haber 144.000 sellados en medio del pueblo de Dios, pero Satanás va a tener su cosecha también. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, dice Elena, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos, y Satanás está buscando que pase. Y a muchos me engañaría. Ahora, ¿cómo obraría Dios en el tiempo de nuestra prueba, mientras Satanás hace milagros? Para que no fuéramos engañados, Dios nos indicó que Él obraría de una forma muy distinta a la de Satanás y sus ángeles en el tiempo de nuestra prueba. Nos guiaría en primer lugar a completar la obra de reforma y a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que, luego de encontrar la puerta estrecha, pudiéramos entrar por ella a su reino y Él pudiera empezar a hacer en nosotros la obra que estaba haciendo la iglesia primitiva, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Porque ese es el propósito de Dios y se va a cumplir. Dios no buscaría seducirnos ni afectar nuestros sentidos mediante milagros, sino, bueno, bárbaro. Dios no buscaría seducirnos ni afectar nuestros sentidos mediante milagros, sino buscaría que lleguemos a tener la verdadera fe, la fe que viene por el oír y creer en su palabra. O sea, si Dios hiciera milagros, podrían seducir a todo el mundo. Pero ese no es el objetivo, eso no es tener fe. Como dice Elena, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero
se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros, y Dios se lo va a permitir. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros. O sea, eso es lo que Dios le dijo a la de Juan. Él no va a hacer milagro en la iglesia, pero Satanás sí. El mayor milagro de Dios va a ser transformar a sus hijos a imagen de Dios. Pero los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros. Eso es lo que Dios le dijo a Elena, porque se realizarán obras espurias de operación que serán pasar por divinas. Entonces no esperemos milagros de Dios, pero cuando vemos milagros, tengamos mucho cuidado, porque ahí va a estar Satanás. Próxima cita, evento de los últimos días, página 173. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Y muchos, dice ella, que rehusan los mensajes que el Señor les envía, están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, frente a un claro sí sé Jehová. Dicen tal como los judíos, muéstranos un milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Dice Elena, si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados de ángeles malignos, jubilosos y triunfantes debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de estas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Ahora, pero esa no es la verdadera fe. El creer un milagro es ser seducido, pero no es fe, es un engaño. ¿Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad, ¿no? A la fuente de la verdadera fe, la palabra de Dios, y piden milagros para afirmarse en el engaño? ¿Y qué va a hacer Satanás? Y corto perezoso lo va a hacer y lo va a seducir. Por eso Elena dice, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. ¿Por qué? Como dice Pablo en Romanos 17, la verdadera fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nuestra fe tiene que ser la fe de la iglesia primitiva. Tenemos que oír las mismas palabras y tener la fe en las mismas palabras que ellos. Y Pablo está hablando de la ley, los salmos y los profetas, de la perfecta cadena de verdades que nos muestra cuál es la verdad. Y por eso dice el autor de Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué lo esperamos? Porque es la promesa de Dios y la oímos en la palabra de Dios. Entonces tenemos fe en Dios que va a cumplir su promesa y lo esperamos. Es la convicción de lo que no se ve, pero un milagro se ve. Eso no es fe, es un engaño, es seducción. Por eso dice Elena, acudid a Dios por vosotros mismos. Orad por iluminación divina para estar seguros de que realmente conocéis la verdad, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros y el enemigo venga como ángel de luz, ¿a dónde? A la iglesia adventista, distingáis entre la obra genuina de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. Por eso dice ella, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, merced a que al testimonio bíblico, a la ley y al testimonio, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y llegaríamos a oír la voz de un ángel o la voz de Jesús diciéndonos cuál es la verdad, como algunos adventistas están oyendo la voz de ángeles o la voz de Jesús. Cuando Dios le mostró la situación en la que se encontraría la última creación del adventista, en el tiempo en el que estaría por cerrarse la puerta de gracia y caer el primero juicio de Dios, anunciando el comienzo del tiempo de angustia, él dejó y le rogó al ángel que veía en su visión que él mismo hablara a la gente para que se despertara y se preparara. Pero la respuesta fue negativa. Los adventistas no iríamos la voz de un ángel para que nos despertáramos y creyéramos. Los vencedores del adventista, los salvos, los sellados, serían los que creyeran y fueran conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios y las guardaran, como dice ella. Clamen a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos fallecidos y moribundos, el ángel de lo sea. Pues viste y llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero respondió.
todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las fervientes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué pasa el que no quiera ser conmovido por una cise que va, por las fervientes verdades desde la palabra de Dios? Y no hay otra cosa para darle. Dios no tiene otra cosa para darle, para que crea, porque no tiene fe. Ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Ese es el tema nuestro. El que tiene hambre de justicia, como dice Apocalipsis 11, tiene que observar los cadáveres de los testigos, tienen que arreglar sus lámparas para que vuelvan a la vida, para conocer la verdad. Y esa persona sí va a ser conmovida por las fervientes verdades de la palabra de Dios, cuando encuentra la perfecta cadena de verdades que nos muestra cuál es la verdad. Por eso, es importante que conozcamos el anuncio que Dios hizo sobre los engaños del tiempo, para que no estemos sin profecía, que eso es lo que quiere Satanás. No seamos engañados y, si tenemos hambre y sed de justicia, busquemos y encontremos la verdad que nos hará libres. Y vamos a terminar justamente hablando de lo que está pasando en la Iglesia Adventista, y vamos a mostrar simplemente un ejemplo. Y la pregunta es, ¿hay en nuestros días manifestaciones místicas en medio de la Iglesia Adventista? ¿Hay misticismo y hay personificaciones? Y la respuesta es sí, las hay, y son el fruto del desarrollo de la apostasía omega y de la instrucción en nuestra iglesia de, primero, el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al anticristo, la doctrina que sabe, que ahora es parte de los puntos comunes de doctrina que unen a la bestia del falso profeta y la adoración del dragón, la doctrina que define a la imagen cristiana del dragón, a la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Por qué? Ese camino tiene que estar en la Iglesia Adventista. ¿Y dónde está? En esas doctrinas. Imagen que está siendo adorada en medio de la Iglesia Adventista ese séptimo día, y a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, porque es la imagen del dragón al que adora la bestia religiosa. Entonces, ¿se introdujo esta imagen? Sí, está acá, está en la Iglesia Adventista. ¿Dónde? En las creencias fundamentales, número 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y después se introduciría la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. La doctrina que enseña a comunicarse con los espíritus de demonios y abrir la puerta para que entren en el que los invoca. La doctrina que es parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, así lo llama Roma, es un santo romano, y genera una respuesta mística de Jesús o del Espíritu Santo a estas invocaciones, que buscan hacerlo parte de la sinagoga de Satanás, del mismo modo en que lo hacen en medio de las iglesias caídas. Estas dos doctrinas están en la Iglesia Adventista. Una es las creencias fundamentales y la otra se le está enseñando a practicar al pueblo adventista. ¿Existen comunicaciones de espíritus que buscan personificar a Jesús con miembros de la Iglesia Adventista? Sí, sí, existen, eso también. Y son claramente visibles en, primero, los testimonios de muchos pastores adventistas que cuentan su experiencia al practicar los ejercicios espirituales definidos en la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. La experiencia en las que Jesús se comunica con ellos, les habla y hasta los despierta de madrugada para que ellos le oren y así poder hablar con ellos. O sea, dicen: Jesús me despierta, Jesús me llama. Y algunos incluso dicen que Jesús se sienta al lado de ellos y ellos lo ven cuando van manejando. Y están los testimonios de los que practican estos ejercicios espirituales en los que llaman encuentros a solas con Jesús o encuentros a solas con Cristo, en los que Jesús se manifiesta, se comunica con ellos e incluso les da mensajes para otros participantes del encuentro para que ellos profeticen en su nombre. Y esto también está pasando. O sea, el espiritismo está dentro de la Iglesia Adventista, ya hay manifestaciones espiritistas y el pueblo adventista está siendo engañado para que crea que Jesús o el Espíritu Santo o cualquier tipo de manifestación, pero son espíritus de demonios, y eso existe en la Iglesia Adventista. ¿A qué Jesús invocan y qué Jesús se comunica con ellos? Esto es muy importante. Invocan a Jesús definido en el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y personalidad de Dios. Al mismo Jesús al que adoran, invocan y que se comunica con los miembros de la bestia y el falso profeta, al Jesús ecuménico que guía a los lobos vestidos de ovejas,
a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, a la abominación a la que la bestia y el falso profeta adoran y le preparan el camino. Ese es lo triste. Estamos adorando a lo mismo que adora la bestia y el falso profeta para adorar a Satanás. Por eso se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, incluyendo al pueblo adventista. Esa es la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿en qué consiste la omega de las herejías mortíferas? Es la doctrina que enseña a comunicarse con los espíritus de demonios y a abrirles la puerta para que entren. ¿En dónde? En el que los invoca, ¿no? Para que los haga parte de su sinagoga. Y se basa en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, el santo de la Iglesia Católica, que consiste en, primero, hacer que la persona siga todos los pasos definidos en la profecía de Ezequiel 8 sobre las abominaciones que se estarían cometiendo en medio del remanente, violando los mandamientos de Dios, adorando a Dios ajenos, a la imagen del celo. Porque esa es la primera abominación, introducida en medio de la iglesia cristiana, la imagen del celo, la imagen de Baal, la imagen que adora a la bestia y el falso profeta. Y después haciéndose imágenes de estos dioses y llamando a estas imágenes Dios, Jesús y el Espíritu Santo, haciendo que en su mente, en su cámara secreta, este es el segundo paso de las abominaciones, como lo hacía Ignacio de Loyola y los místicos de la iglesia de Roma, la persona se haga imágenes de las escenas de la Biblia y de los personajes que aparecen en ellas, asociándolas con las personas, ¿no? Definidas en la doctrina de Jezabel, haciéndose imágenes de los dioses que son parte de la falsa roca que son dioses. Esta es la segunda abominación que Dios le mostró a Ezequiel, que empezaría por los varones ancianos que en su cámara secreta se harían imágenes y las pintarían en las paredes de sus cámaras y les ofrecerían incienso, les orarían a ellas. Luego, cada vez que esta persona lea un pasaje de la Biblia y se haga imágenes de sus escenas, ¿qué va a hacer? Va a volver a incluir, por ejemplo, la imagen a la que llama Jesús, en la escena que se hace en su mente, y le va a dar vida. Va a escuchar su voz y va a ver las expresiones en su rostro. Va a repetir lo mismo y siempre que vaya a la Biblia se va a encontrar con la misma imagen, con el mismo ídolo. Y detrás de ese ídolo están los espíritus de demonios. Y cada vez que hable de Jesús, va a venir en su mente la imagen a la que llama Jesús. Y cada vez que medite en los pasajes de la Biblia, va a volver a encontrarse con la imagen a la que llama Jesús. Esta es la meditación ignaciana. Y cada vez que ore a este Jesús, como lo hacen todos los paganos, le orará a la imagen que era en su mente y se comunicará con esta imagen y le ofrecerá incienso a esta imagen pintada en su cámara secreta. Eso es lo que Dios dijo estarían haciendo los varones ancianos de su pueblo en tiempo de procesamiento del remanente. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Esta imagen va a tomar vida y va a empezar a responder a las oraciones de esta persona. Le va a empezar a dar experiencias místicas y la va a hacer parte de su habitación y la va a guiar, como algunos pastores nuestros cuentan. Y no voy a dar el nombre a los pastores, pero son muy conocidos. Ellos mismos cuentan su experiencia, cómo Jesús les habla y los guía. Y lo que vamos a ver es cómo al pueblo adventista se le enseña esto. Este es Primero Dios, el folleto que se repartió en todas las iglesias. Y el título es Aprendamos a meditar en la palabra. ¿Y cómo define meditación? Fíjense. Entonces podemos afirmar que meditar es, dice, estudiar la palabra. Y al estudiar la palabra, yo resalté unas cositas. Es estar abierto a la información, curiosidades, desafíos, propuestas que Dios nos hace mediante la revelación. Cuidado. Las cosas reveladas son para entendimiento racional. No hay curiosidades, desafíos, propuestas, nada de eso. ¿No? Dios reveló algo y esa es la verdad. Después dice, reflexionar en la palabra, inclinarse con calma a las orientaciones divinas. ¿No? Cuidado, porque ahí están los espíritus seductores. Y después el tercer punto es meditar, es imaginar a partir de la palabra lo que Dios nos prohibió hacer, usar la imaginación. Cuando estudiamos la palabra no nos limitemos a comprender lo que está escrito, pero eso es lo que Jesús enseñó. ¿Qué lees? Eso es el único estudio válido de la palabra de Dios. También se nos insta a idear. ¿A qué? A proyectar, a hacer de cuenta, a imaginar. Y esto no es de Dios, esto es de Satanás. Y si estuviésemos contemplando las ardientes, meterse en las escenas, hacerse
una imagen, contemplar escenas, y el mensaje de Dios no importa. No importa que se use la palabra de Dios para este ejercicio espiritual, para hacerse imágenes. ¿Qué sentiríamos? ¿No? Y después dice, ¿y si estuviéramos cerca de Jesús? Cuando viéramos a Jesús. Y esto es lo que enseñan los jesuitas. Esta es la omega de las herejías mortíferas. Pronunciar la palabra, es estudiar la palabra, reflexionar en sus enseñanzas, al imaginarnos en sus escenarios. Pero eso es lo que Dios prohibió. Sus relatos van a invadir una vez más nuestra vida. O sea, cuando alguien se imagina algo, una imagen dice más que 1000 palabras, y lo mezcla con la palabra de Dios, ¿qué le va a quedar? La imaginación, las emociones, lo que los espíritus demonios le hicieron sentir, y va a corromper la palabra. Y por supuesto, simplemente a ser usada para seducirlo, como usaba Ignacio de Loyola, ¿no? Y pensar a partir de la palabra, y después de esa seducción, dice, nuestro modo de pensar comenzará a construirse, por supuesto. Pero ya esa persona habrá sido corrompida, ¿no? Nuestras acciones serán impactadas por nuestros pensamientos, por nuestra imaginación. Y esto es lo contrario a la ley de Dios. Esta es la omega de las herejías mortíferas, mostrándonos que al que lo escribió aún no le ha amanecido. Y esto es totalmente contrario a las instrucciones que Dios nos dio sobre cómo leer la palabra. Y leemos en segundo tomo Mensajes Selectos, página 26. Dice Elena, entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está. ¿Quién va a gritar eso? El que está adorando la abominación desoladora. El que esté adorando al mismo Jesús que Roma en las iglesias caídas. Al Jesús definido en las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Y esto es triste, pero hay que decirlo. Entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está, resonará un testimonio celestial. Mirá, aparece en las reuniones a solas con Cristo. Mentira. Eso es Satanás y los espíritus demonios. Entonces, entre los gritos confusos, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está el Cristo, resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo, el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. La eficacia está en la verdad, ¿no? En la revelación de Dios y no en las ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. Esa es la instrucción de Dios. ¿Y qué nos dicen nuestros teólogos? Imaginen, rompan la palabra. No, esa es la omega de las herejías. Es lo que Satanás busca para poder entrar a nosotros. La atención del pueblo de Dios era asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza. Debe estar pura. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada a nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores mediante los que Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Y estamos viendo que eso se introdujo en nuestra iglesia. O sea, la profecía se está cumpliendo. Las hojas de la iglesia están brotando. Lo que Dios dijo pasar a la iglesia adventista está ocurriendo. Lo que iba a ser la bestia del falso profeta también. Todas las profecías están brotando. Están mostrándonos claramente. La palabra profética más segura está nombrando el lugar oscuro y nos dice que la nuestra es la última generación y que nuestra iglesia está en el tiempo final, donde tenemos que clamar a Dios para prepararnos, porque llega el tiempo de angustia, llega el tiempo de los juicios destructores de Dios. ¿Qué puede llegar a pasar si lo hacemos, ¿no?, conscientemente? Porque algunos, el ángel lo decía, está engañado. Entonces está el alfa, está la omega, las herejías, y el pueblo adventista está siendo guiado a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos conscientemente? Si oímos y no hacemos las palabras de Jesús, podemos llegar a entrar por la puerta ancha y a convertirnos en habitación de demonios y en parte del sinagoga de Satanás, construyendo nuestras casas sobre la arena, sobre el fundamento común de la bestia y falso profeta, sobre las falsas rocas que son dioses. Por eso Jesús es claro en Apocalipsis 3, del 7 al 9. Donde dice que entremos por una puerta y no por otra. Y nos dice a dónde se entra por la otra. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, porque el falso es otro. Él es el verdadero. El que tiene la llave de David, porque el falso se lo dio ¿a quién? Al Papa.
Pero es el dragón el que dio su trono, su poder y su autoridad. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la puerta que hay que buscar, la puerta estrecha, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿qué pasa con el que entra por la puerta ancha? En vez de ser parte del templo de Jehová, ¿va a ser parte de qué? De la sinagoga de Satanás. Va a entrar a la sinagoga de Satanás. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como Dios nos mostró en el cual, esto ocurría en la sexta plaga. Los adventistas, impíos, que entraron por la puerta ancha. Los pastores impíos van a reconocer que los sacerdotes polantistas eran los verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes eran judíos y estarán en Judea cuando venga la abominación asoladora? Porque eso es lo que Jesús dice. Entonces, cuando vean la abominación asoladora, los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, ¿quiénes son los judíos en el nuevo pacto? ¿Cuál es la Judea del nuevo pacto? Es el reino de Dios, porque es el monte de Sión, donde va a estar los 144.000. Entonces, los primeros judíos que van a estar en Judea van a ser los 144.000 sellados que habrán sido circuncidados en el corazón, las primicias de la última generación. Y luego, en el mismo lugar, en Judea, va a estar la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. Entrará por la puerta estrecha, las puertas de la ciudad del templo de Dios, y también será circuncidada en el corazón. Estos son los judíos que tienen que huir, porque todos los obreros, incluyendo los obreros de la 10ª, habrán completado su obra. Y cuando ven que Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús, tienen que huir a los montes, porque van a empezar a caer las plagas. Entonces, como dice la profecía, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Entonces, ¿por dónde van a entrar los circuncidados del corazón? Van a entrar al templo de Dios. Porque por las puertas de la justicia se entra al lugar donde se alaba a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Ese es el verdadero Jesús. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque Jesús es la piedra del ángulo sobre la que se edifica el templo de Jehová. Ahora, ¿qué pasa con el que entra por esas puertas? Son los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren que Dios los circuncide en el corazón, para llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y esa es la promesa que encontramos en Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. Eso va a pasar con los que tengan el sello de Dios en la frente. Van a tener el nombre de Dios porque van a amar como Dios ama. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Romanos 2, 28 al 29, Pablo dice, ¿qué es la experiencia que tenían los miembros de la iglesia primitiva? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío lo que es el que lo es en el interior. ¿Quién es judío? El nuevo pacto, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y los judíos son justamente los que van a oír, son los que ya tienen el nombre de Dios escrito en la frente, los que fueron circuncidados en el corazón. Por eso, en este tiempo, ¿por qué lo advirtió? Y la palabra profética segura es para que nosotros le mostremos a nuestros hermanos dónde estamos en la historia profética, qué está pasando. Y nos dice, tocad trompeta, ¿dónde? En Sión, en medio de mi pueblo. A las ovejas perdidas en la casa de Israel, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y el pueblo adventista tiene que prepararse, porque somos la última generación, y de eso no hay ninguna duda. Y el que tenga hambre y justicia se va a preparar, y la promesa de Dios se va a cumplir, y la iglesia adventista va a triunfar, y Jesús va a venir y va a encontrar a la iglesia adventista 144.000 sellados que van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, porque van a estar circuncidados al corazón. Esa es la promesa de Dios, y se va a cumplir en todos los que tengan hambre y sed de justicia.